Familia, muy buenos días. Una nueva transmisión, llegando al calor de sus hogares y más tarde quizás al lugar donde se encuentren muchos y se conecten a esta transmisión, siempre anhelando poder llegar con la palabra y ayudarle a cada uno de ustedes a convertirse en discípulos maduros que aman a Dios y todo lo que Él aman. Ahora mismo estamos en la sede compartiendo nuestros servicios presenciales con un grupo de líderes y servidores. Pero para aquellos que por diferentes motivos y razones no pueden venir hasta este lugar, que seguiremos llegando a sus casas a través de las transmisiones. Por eso hoy y todos los domingos ustedes pueden esperar a las 10:30 de la mañana nuestra transmisión en línea. Y mientras estamos adorando desde el edificio, también ustedes están adorando desde sus hogares, pero no dejamos de ser iglesia. Seguimos conectados, seguimos celebrando que hoy es el día del Señor. Celebramos que Cristo ha resucitado. Celebramos y proclamamos que vendrá por segunda vez. Seguimos siendo iglesia. Así que una vez más y con todo el corazón les decimos bienvenidos a una mañana en el encuentro. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que Él es, canten al Señor porque Él ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Tú siempre estás obrando. Confiamos en ti. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, Dios milagroso. Oh, Dios de la eternidad. Aquí estás. Oh, confiamos en ti. Tu palabra nos dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no es un espíritu con un poder humano, sino un espíritu con un poder que viene de ti. Por eso nosotros creemos en que aún en momentos en los que no podemos ver más allá de una mala situación o de un problema que podemos estar pasando, tú sigues ahí. Tú sigues ahí porque tu espíritu está en nosotros. Tu espíritu está con nosotros y tú caminas de nuestro lado siempre, en todo este tiempo, en cada situación. Podemos proclamar, podemos afirmar que tú has estado con nosotros,
que tu amor ha estado con nosotros, que tu amor ha echado afuera de nuestra vida miedos, inseguridades, porque no importa lo que pueda pasar afuera, tú adentro de nosotros estás haciendo cosas nuevas y tú sigues obrando. Y seguimos confiando en ese Dios que obra, en ese Dios que nos ha dado ese espíritu de poder para seguir adelante, ese espíritu de amor que nos permite seguir mostrando al mundo lo que has hecho, y ese espíritu de ese dominio propio con el cual nos podemos levantar para seguir adelante, porque tú eres nuestro Dios y no eres cualquiera. Tú eres nuestro Dios, por encima de cualquier cosa, el único Dios. Y creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti siempre y confiamos en que estamos seguros. Debilidades que hay en mí desvanecerán con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara. Conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. con tu
se acerca el fin del mundo. Y no me refiero al fin de cada uno, al fin particular que todos debemos enfrentar, sino al fin masivo que el mundo tendrá que vivir. En palabras de Jesús, cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Aquí podemos ver cómo Jesús habla del fin inminente para todos y cómo el sufrimiento vendrá por causa del fin, pero no vendrá el fin inmediatamente después. Y podríamos decir que para la mayoría, sino para todas las personas, vendrá el fin, pero este vendrá precedido por sufrimiento y por dolor. Miramos a nuestro alrededor y vemos enfermedades, hoy vemos crisis económicas, hoy vemos abandono, hoy vemos injusticia, hoy vemos guerras, hoy vemos abuso de poder. Se acerca el fin. La palabra se cumple. Si hablamos de la pandemia, para muchos lo que comenzó como una leve sintomatología, en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Si hablamos de la incertidumbre económica para tantas personas hoy por causa de la pandemia y por tantos factores, no ha habido una estabilidad. Y si se piensa en el futuro, se predice o se vaticina una recesión mundial. Y esa incertidumbre crece. Si pensamos en familias, en este caso que sufren la violencia, seres queridos que les han sido arrebatados, no por una enfermedad, sino por la guerra que se vive, la violencia que se vive. En otras palabras, el fin no hace distinción de clases, para nada, sino que todos sabemos hay un fin, pero aún así buscamos salir bien librados. Tratamos de huir del sufrimiento y del dolor a toda costa, como si en realidad pudiésemos evitarlos. Quizá los que tienen mucho poder y riqueza piensan en construir búnkers lujosos, llenos de todas las comodidades en caso de una guerra, en caso de una pandemia, en caso de desastres naturales para evitar el fin. Si pensamos en otras personas, buscan cómo asegurar sus vidas, sus familias, sus pertenencias. Y en decisiones sabias buscan contactos, buscan hacer crecer sus ahorros, sus seguros médicos, seguros de sus pertenencias. Pero ojo a esto, hay decisiones que nos salvan de algunos sufrimientos, pero sin duda hay otros que son inevitables. El sufrimiento es inherente al ser humano. El sufrimiento hace parte de la vida nuestra. No lo queremos vivir. Queremos estar tan lejos del dolor y el sufrimiento como nos sea posible. Pero aún así, sufrimos. Hoy hay cristianos que pueden estar molestos con Dios porque los deja sufrir. Y no juzgo la fe de nadie. Y no se trata aquí de señalar, sino que por todo lo que ha sucedido, alguien está pensando, Señor, pero yo he sido obediente. Pero yo he sido sabio y aún así estoy sufriendo tanto. Los cristianos sufrimos en algunos casos un poquito más. No solamente por lo que pasa en el mundo, sino por causa de nuestra fe, por causa del Evangelio. Jesús habló acerca del fin. Y Pedro también a una comunidad que sufría, que estaba dispersa, que sabían lo que era el dolor, les escribió y les dijo: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones.
Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido algún don, el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando a través de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y esta iglesia que escucha las palabras de Pedro, que está leyendo sus palabras, está siendo fuertemente perseguida por el Imperio Romano y sufrían por causa del Evangelio. A estos Pedro les dice: el fin se acerca. Ahora, ¿qué quisiéramos escuchar nosotros mientras estamos sufriendo? ¿Qué quería escuchar esta comunidad mientras sufría el dolor? ¿Qué esperaban que Pedro dijera? Quizá un texto de las 5 llaves para dejar de sufrir. Quizá estaban esperando los recursos de Pedro o de la iglesia para de alguna manera solventar sus necesidades y sufrir menos. Quizá estaban esperando la sanidad definitiva de su dolor. ¿Cómo cruzar la puerta que me lleva a no sufrir más? Y así como la iglesia dispersa, nosotros hoy no necesitamos escuchar lo que queremos. Necesitamos escuchar lo que verdaderamente es necesario. Y Pedro les dice a aquellos que sufren, ustedes que sufren, ustedes que saben lo que es el dolor, ustedes que están en una etapa tan oscura, no se olviden de orar. Orar. Y no cualquier oración. Pedro describe una oración específica en el versículo número 7. Es una oración seria y disciplinada. En medio del dolor, tendemos a orar lo que no debemos orar. Por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que vivimos, lo álgido de la situación en la que estamos, genera una desesperanza que nos lleva a ser subjetivos. Ahora, ¿qué tipo de oraciones tendemos a hacer mientras sufrimos? ¿No es cierto que en algunos momentos pensamos: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si yo trato de hacer las cosas bien, yo me esfuerzo por buscarte, ¿por qué? ¿Por qué sufro? Algunos quizá: Señor, pero tu palabra dice que tú eres mi guardador y mi protector, y mira lo que estoy viviendo ahora, mira lo que estoy pasando en este momento. Señor, yo te amo, pero si realmente existes, sáqueme de aquí, no me dejes sufrir más. Oraciones que parten de lo que sentimos, versus a oraciones objetivas que también vemos en la Escritura. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, decía Esteban mientras era apedreado e iba a morir allí. Jesús en Getsemaní, su espíritu lleno de agonía, dijo: pasa, Padre, de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y de esta manera el Hijo de Dios se preparaba para todo lo que se avecinaba, para todo lo que venía después. El ser apresado, la soledad, el sufrimiento, las espinas, el dolor, los clavos, la cruz, el abandono del Padre mientras entregaba su vida por el pecado del mundo y para darnos salvación.
Jesús dijo, ahora entrego mi espíritu, encomiendo a ti mi espíritu, Padre, consumado es, está hecho, está hecha la tarea. Oraciones objetivas, oraciones que no parten de sentimientos. Y no quiero sonar como que los sentimientos o emociones están mal en nuestra oración. No, hacen parte de nosotros. Pero no todas nuestras oraciones deben estar cargadas solamente de nuestras emociones. Necesitamos hacer oraciones objetivas que nos lleven a permanecer en momentos tan oscuros. Porque si solo hago oraciones que nacen de lo que siento, de lo que pienso, en algún momento termino siendo subjetivo. El fin se acerca, iglesia, y no vamos a perseverar solo con oraciones de último minuto. No solamente con oraciones de emergencia. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esta. Las oraciones serias y disciplinadas vienen del fundamento, de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Él ha proclamado sobre nosotros. Y disciplinadas, es decir, una constancia, una vida de oración. Charles Spurgeon escribió: deje que el Dios de Daniel sea su Dios en el cuarto de oración, y Él será su Dios en la cueva de los leones. Pero es allí en el cuarto de oración, es allí donde disciplinadamente yo busco al Señor, y donde de manera objetiva, y lo que Él ha dicho, lo que está en su palabra me sirve como un derrotero de lo que yo debo hablar y lo que yo debo proclamar. Hoy sufrimos, hoy pasamos dolor, hoy de tantas circunstancias diferentes. Sabemos lo que es la oscuridad, sabemos lo que es sufrir realmente, pero no hay otra manera si no oramos seria y disciplinadamente para perseverar. La iglesia pierde de vista lo que es realmente importante si no ora seria y disciplinadamente. Perdemos el enfoque, perdemos el norte, y nosotros necesitamos venir al Señor, y las oraciones que hacemos deben estar cargadas de objetividad que viene por su palabra. Y esa constancia va siendo un depósito que cuando llegue el momento álgido, el momento de la prueba, el momento del sufrimiento, entonces yo voy a poder permanecer y pasar al otro lado. Solo de esta manera, iglesia, es que podremos orar por aquellos que aún nos hacen daño, aquellos que nos persiguen, por nuestros verdugos, por aquellos que están en nuestra contra, aunque nos odian. Y hacer una oración: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Es esta la manera que dice la Escritura debemos orar. Ahora, acercándonos al fin, no solo Pedro propone que oremos, sino también que no dejemos de amar. No dejen de amar. Y se le dice a un auditorio que es víctima de la violencia y la persecución: sí, ustedes que me escuchan, ustedes que son perseguidos, ustedes que están dispersos, ustedes que sufren, amen. Y la violencia la cual la iglesia vivía era una violencia sanguinaria y cruel. Los circos romanos eran la opción más concurrida de entretenimiento. Se conseguían unos buenos asientos, buena comida, y entonces se preparaban para disfrutar el espectáculo los fines de semana. Y los cristianos eran los protagonistas. Escoltados por soldados romanos, eran echados como animales en la parte inferior del circo romano. Hombres y mujeres, algunos heridos con azotes, otros agarrando fuertemente a sus hijos, acompañados por familiares, quizá por amigos, se abrazaban mientras escuchaban el rugir de leones hambrientos esperando por cazar su presa.
Seguramente en este momento, mientras ellos están allí, sufriendo antes del fin, sufriendo y pensando qué va a suceder conmigo, ahí era donde se levantaban oraciones: Señor, fortaléceme hasta el fin, fortaléceme, estoy con mi hija, estoy con mi esposa, y yo creo en ti, y yo sé que la vida no se compara, esta vida no se compara en nada a lo que es la eternidad contigo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En esos instantes, aquellos cristianos que estaban sufriendo levantaban su mirada a las gradas y miraban a la multitud mofarse, burlarse y aún aplaudir por su dolor y por lo que iba a suceder en contados minutos. A esos que sufren, a esos que viven esta realidad, pero les está diciendo: ustedes amen, amen. Y ahí es donde entendemos el valor y la necesidad de oraciones disciplinadas, oraciones serias para enfrentar el sufrimiento tan atroz. Y en otras ocasiones, en otras fechas especiales para Nerón, los cristianos encarcelados eran tomados, los ejecutaban, los crucificaban, y en otras ocasiones eran empalados. Para en las celebraciones imperiales servir de antorchas humanas, les prendían fuego. A esos Pedro les dice: ustedes amen, amen. Y hoy necesitamos reflexionar, pues sabemos la violencia genera violencia colectiva. Y hay cristianos que saben que deben amar, pero están apoyando más bien actos de violencia, o están de acuerdo, cuando el mensaje del evangelio es: oremos y amemos tanto a los policías como a los vándalos. Oremos y hagamos bien tanto por los unos como por los otros. Y de esta forma entendemos y sabemos que el evangelio, el centro es el amor. Fuimos amados desde la eternidad y hasta la eternidad, y ahora nosotros amamos. Pablo dijo: si hablo en lenguas angelicales, si tengo todos los dones espirituales, si entrego todo lo que tengo a los que necesitan, y hago todo esto, pero no tengo amor, de nada sirve, de nada sirve. Si sufro, si tengo dolor, si estoy pasando por esa etapa, por el valle de la sombra quizá, y de la muerte, y estoy cruzando, pero no amo, no sirve. Sufrir sin amar no funciona, no tiene valor, no sirve de nada. De nada sirve mantener nuestra doctrina correcta en medio del sufrimiento si no amamos. Es que yo sí sé cómo dice la Escritura. Es que yo sí sé lo que Dios dice, no como otros. Y de esta forma, por más que yo diga que tengo la teología correcta, pero no amo, de nada sirve. El consejo de la Escritura, iglesia, es: ama mientras sufres y no dejes de hacerlo. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Jesús nos dio ejemplo, y Jesús sufrió hasta el fin y nos amó hasta el fin. Todo ser humano se mueve entre amores y odios. Jesús lo vivió, nosotros lo vivimos hoy. Pero aunque otros nos odien, y aunque suframos aún la violencia de aquellos que nos persiguen y nos odian, no es excusa para no amar. Aún, dice la Escritura, en el amor cubre multitud de pecados. Y aún mientras sufro, puedo cubrir la espalda de mi hermano que ha caído. Aún mientras sufro, tengo el llamado de amar, tengo el llamado de ver a mi prójimo y no olvidarme de lo que vive, aunque yo esté sufriendo. Eso es altruismo, eso es evangelio. Mientras sufro, puedo seguir cubriendo la espalda de mis hermanos.
Se requieren cristianos que oran. Se requiere cristianos que amen mientras sufren. Y también, dijo Pedro, no dejen de servir. Oren, amen, sirvan. Y cuando sufrimos, tenemos la tendencia a encerrarnos. Tenemos la tendencia a buscar el refugio para nosotros mismos y solamente pensar en lo que pasamos. Y es legítimo, y es legítimo. Y el consejo de la Escritura es, no te encierres, más bien abre tus puertas. Es una apertura. Abran sus puertas, abran las puertas de sus hogares a los que necesitan, a los que están sufriendo más que ustedes. El servicio es una apertura para aquellos que sufren. El servicio es una apertura para aquellos que están pasando en medio del momento de dolor. Así que aliviar el dolor de otros, servir a otros, es la terapia ocupacional que Dios usa para atender mi dolor. Mientras yo estoy ocupado del sufrimiento de mi hermano, Dios está trabajando también en mi corazón y en mi vida. Es decir, no termino ocupándome de mí mismo solamente, sino también de mi prójimo. Y en medio de ese ejercicio de servicio, entiendo que ya no es necesario buscar rutas de escape. Ya no estoy enfocado en buscar cómo huir del sufrimiento, sino que el servicio me enfoca en atender el dolor y el sufrimiento de aquel que está pasando también este momento, esta etapa, que está viviendo días más oscuros que los míos. Y yo puedo servirle, y yo puedo atenderle, y yo puedo ayudar a aliviar su dolor. Ese es el Evangelio. El fin se acerca. Y mientras el fin se acerca, mientras yo estoy caminando, no me olvido de servir. Y probablemente pensamos en este tipo de circunstancias, yo no tengo nada que pueda ofrecer. No tengo nada. Pero yo creo que sí tenemos mucho. Podemos llamar, podemos orar, podemos consolar, podemos prestar nuestras manos. Puedo contar mi historia a alguien que lo necesite. Y quizá lo único que puedo hacer en este momento es contarle a alguien más por lo que estoy pasando. Quizá lo único que puedo hacer en este momento es decirle, ok, he pasado y he vivido esta etapa de esta manera con Dios. Y esa es la herramienta que puede ser para que alguien vuelva su mirada a Cristo. Donde su historia se convierte en la presentación viva del Evangelio. Y donde alguien está escuchando y está viendo a un Dios obrar a través de su historia. Y donde ese momento de dolor, donde ese momento de tragedia, donde ese momento de sufrimiento se está convirtiendo en una historia de esperanza para alguien que también está sufriendo. Así que no escatime contar su testimonio y expresarle a los demás lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y esa historia que Dios le ha permitido vivir con tantas dificultades, con tantos problemas, con tanto dolor y sufrimiento, puede ser la herramienta para que otros encuentren sanidad y alivio mientras llega el fin. Dice Pedro, ¿alguien tiene el don de predicar el Evangelio? Ok, hágalo. Alguien que está sufriendo tiene el don de la predicación. Ok, vamos, no pares de hacerlo. Ese es tu llamado, ese es tu servicio, vamos.
¿Alguien tiene la capacidad de dirigir la alabanza? ¿Alguien tiene la capacidad de presidir, de llevar a otros a adorar y reconocer a Dios? Ok, ¿estás sufriendo? Sí, ok, vamos a servir. Vamos a servir. No pares de hacerlo, aunque sientas que no puedes más. Vamos. Tienes la capacidad de trabajar con los niños, tienes la capacidad de trabajar con los jóvenes. Dios te dio ese don, Dios te dio ese talento de trabajar con otros y llevarlos al Señor y discipularlos. Ok, estás sufriendo, vamos, no pares de hacerlo, no pares de servir, no pares, sigue adelante. Tienes la capacidad de orar, de aconsejar a otros, de discipularlos. Estás sufriendo, ok, estás en la etapa correcta para servir a los demás, para servir a tu prójimo. ¿Qué es lo que Dios ha entregado en tus manos? ¿Y qué es lo que tú tienes hoy? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir no tengo nada. Dios nos ha entregado mucho que podemos ofrecer a otros y que podemos servir a otros en medio del sufrimiento y el dolor. El sufrimiento no es excusa para no servir. El sufrimiento no es excusa para no amar. El sufrimiento no es excusa para no orar. El sufrimiento es una etapa que nosotros vivimos en la vida. El sufrimiento tendrá un fin. El sufrimiento acabará, no será para siempre. Pero mientras llega el fin, servir a otros me mantiene enfocado en lo que fui llamado a hacer, en lo que Dios me entregó a mí. Así que mientras llego al fin y mientras otros llegan al fin, quizás están más cerca del fin que yo puedo servir. Y yo puedo decir, Señor, heme aquí. Y puedo ayudar a aliviar el dolor de otros en lo que necesiten. Nuestra fe, nuestra historia puede alentar a los demás en su peregrinaje y en su camino. Estoy seguro, siempre hay alguien que sufre más que yo. Hay alguien que la está pasando peor que yo. Y yo puedo ayudar a alguien a seguir caminando, a perseverar mientras llega el fin. Está escrito, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo veremos la cosecha. A su debido tiempo veremos el resultado si no nos damos por vencidos. Y el sufrimiento definitivamente nos lleva a pensar muchas veces a tirar la toalla, a no poder más. Pero aquí la propuesta bíblica no es cómo escapar del sufrimiento o cómo huir del dolor. ¿Cómo es que cada uno de ustedes puede tomar esta ruta y de esa manera no sufrir más? Ese no es el consejo bíblico, sino cómo a pesar del sufrimiento, cómo a pesar del dolor, es que damos honor y gloria a Dios. A pesar de cómo yo sigo honrando a mi Dios y mi Señor. Les recuerdo, nunca utilice el sufrimiento como excusa. Nunca utilice el sufrimiento como un argumento al cual decirle, Señor, por esto que estoy viviendo, por esto que me estás dejando pasar, es que yo no puedo hacer nada y no puedo orar y no puedo servir y no puedo amar. El Señor no escucha esa excusa. Más bien nos muestra la Escritura cómo Jesús hasta el fin amó a sus discípulos. Hasta el fin estuvo con ellos. Hasta el fin los amó. Y ese es el ejemplo que nosotros seguimos. Mientras estemos en la tierra, habrá aflicción. Mientras ustedes estén en la tierra, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y mientras llegamos al fin, es algo inevitable. Pero en la eternidad no sufriremos.
En la eternidad no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más incertidumbre de enfermedades, de guerras, de problemas, de circunstancias difíciles, de muerte. Ya no habrá dolor. Y amamos la eternidad no porque es el escape definitivo al sufrimiento, sino porque encontraremos en la eternidad aquel que es nuestro consolador, aquel que es el príncipe de paz, aquel que está con nosotros, aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que enjuga nuestras lágrimas, aquel que ha dicho: no se preocupen, yo tengo morada para ustedes en la eternidad. Con Él es que nos encontraremos, con el consolador, con aquel que dijo: vengan a mis brazos, ustedes son mi rebaño, mi manada pequeña, aquel que nos dice: los amo eternamente. Por eso amamos la eternidad, porque nos encontraremos con Él. Y sea que nos corresponda vivir el fin masivo, el fin del mundo, o si antes vivimos nuestro propio fin, familia, la verdad es que el fin se acerca, pero el fin no es desesperanza. Cuando pensamos en el fin, no es algo terrible, no es algo en lo cual no queramos pensar, sino todo lo contrario. El fin para nosotros es vida. El fin para nosotros es esperanza. En algún momento llegará el fin. Y para nosotros, para los discípulos, para aquellos que hemos aceptado al Señor, para aquellos que hemos caminado y hemos decidido seguir caminando a pesar de el fin, recordemos, es triunfo, es victoria, es libertad. Cuando pensamos en el fin, pensamos en que hemos acabado la carrera, hemos llegado a la meta. La vida no se compara para nada en lo que será la eternidad. Y mientras caminamos al fin, mientras el fin se acerca, no dejemos de orar, no dejemos de amar, no dejemos de servir, iglesia. Y que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad mientras perseveramos y aun si nos corresponde sufrir por causa del Evangelio. El Señor está con nosotros. Padre, hoy oramos a ti. Hoy elevamos nuestra oración de gratitud y de adoración por tu fidelidad. Pero también elevamos nuestra oración quizá en esta temporada de la vida, en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Seguimos reconociendo tu grandeza y seguimos reconociendo tu poder. Seguimos reconociendo, Señor, tu maravillosa presencia en medio de la aflicción y tu fidelidad. Hoy oro, Señor, por aquellos que viven los días más oscuros, por aquellos que en este momento sienten, Señor, que el fin se acerca, que vívidamente están pasando, Señor, la peor temporada de sus vidas, Señor, pero yo oro que sean fortalecidos en ti, en el poder de tu fuerza. Oro por aquellos, Señor, que estos días, estas últimas semanas han sido semanas de dolor, han sido semanas de verlo cara a cara, de enfrentar el sufrimiento como nunca antes. Oro, Señor, por aquellos que viven esto tan difícil, pero creo, Señor, que tú eres el consolador. Tú eres aquel que sigue siendo la roca fuerte, inamovible, donde a pesar de las tempestades, donde a pesar de los sufrimientos, Señor, tú sigues siendo nuestro fundamento y no seremos movidos de allí. Yo oro por aquellos, Señor, que viven en carne propia de tantas formas
el sufrimiento, pidiendo fortalécelos, y que sea tu palabra esperanza, y que sea tu palabra luz en medio de la oscuridad. El dolor, el sufrimiento es inevitable. El dolor y el sufrimiento, Señor, no podemos hacer un chasquido y tratar de desaparecerlo, porque es que somos seres humanos. Y por causa del pecado, Señor, entendemos, vivimos en un mundo imperfecto. Por causa del pecado entendimos, Señor, que quedamos separados de ti. Y la creación se ve afectada por el pecado, Señor. Pero tú viniste a restaurar todas las cosas. Y creemos, Señor, que tú vendrás por segunda vez y tú restaurarás toda la creación. Nos restaurarás a nosotros. Pero mientras eso llega, sabemos, estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de aflicción, en un mundo, Señor, que vive guerras, que vive desastres naturales, que vive corrupción, injusticia, maldad, pecado, Señor. Pero aquí estamos y somos tu iglesia, y tu palabra dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, Señor, porque te tenemos a ti. Y yo te pido, Señor, enséñanos como iglesia a hacer oraciones serias, oraciones, Señor, sobre el fundamento de tu palabra, oraciones que vienen de tu boca, proclamar lo que tú has dicho, Señor. Y si bien expresar nuestras emociones y sentimientos, y si bien expresarte cómo estamos, Señor, también venir y proclamar lo que tú has dicho y creer en fe lo que está escrito y lo que tú has dicho. Señor, llévanos como iglesia a hacer oraciones disciplinadas, a vivir oraciones, a vivir una vida de oración, Señor, a levantarnos todos los días y conscientemente buscarte y constantemente orar a ti y constantemente buscar la instrucción tuya frente a lo que vivimos, Señor, y dónde estamos. Padre, llévanos a amar como nunca antes lo hemos hecho. Llévanos a nuevos niveles de amor. Llévanos a nuevos niveles, Señor, de mostrar gracia, Señor, al mundo y al prójimo. Padre, que cuando veamos violencia, que cuando veamos, Señor, cómo se levanta la mano de unos contra otros, podamos, Señor, ejercer el ministerio de reconciliación que nos has entregado, Señor, y traer amor y abrazar a aquel que no merece humanamente ser abrazado, al que no merece misericordia, extenderle gracias, Señor. Porque el mundo verá en que nosotros somos discípulos y van a ver el evangelio no por nuestra predicación correcta, sino por la manera en que amamos. Señor, podemos sufrir, pero si no amamos, Señor, aún el sufrimiento no tiene ningún valor. Así que mientras sufrimos, mientras vivimos el dolor, amamos, y que de esa manera otros puedan ver que tú eres real y que tú eres bueno y que tú, Señor, tu palabra es veraz y que tú cumplirás con lo que has dicho. Llévanos como iglesia a no dejar de servir en ningún momento, a servir al mundo, a servir tu iglesia, a servirnos los unos a los otros, a lavar nuestros pies los unos a otros, Señor, a cubrir nuestra espalda al hermano que cae, aquel que se siente tan agotado, aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, Señor, que podamos amarlo y podamos servirle y mostrar tu gracia también. Señor, el fin se acerca, sabemos que el fin se acerca, pero el fin es victoria, el fin es triunfo, porque el fin muestra, Señor, que todo lo que vivimos ahora pasará, cielo y tierra pasará, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres eterno y que tú restaurarás todas las cosas. Y por eso miramos al futuro con esperanza, y por eso miramos al futuro y miramos la eternidad, Señor, y anhelamos ese día, porque sabemos que en este mundo, Señor, habrá imperfección, seguiremos sufriendo, pero tú, Señor, restaurarás todas las cosas. Hoy te bendecimos a ti y te honramos, Señor, y que sean días de orar, días de amar, días de servir como iglesia. Que sean días de amar, de orar y de servir, Señor, a nuestras familias. Sean días de orar, de amar y de servir incluso a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. Eso es vivir el evangelio. Señor,
Gracias porque esta es tu palabra, Señor, y en ella encontramos esperanza y luz en medio de la oscuridad. A ti se ha dado todo el honor y toda la gloria. A ti se ha dado todo el reconocimiento, Señor, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho sea para exaltarte a ti y para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Familia, llegamos al final de nuestra transmisión. Y recuerda, el sufrimiento no es excusa para no orar, no servir y no amar, sino que en este momento tenemos la oportunidad de mostrar nuestra fe y mostrar el Evangelio. Mientras se acerca el fin, oramos. Mientras se acerca el fin, amamos. Mientras se acerca el fin, servimos. Así que esta semana que sea un ejemplo y práctica de lo que hemos escuchado hoy de la palabra. Bendiciones para todos y nos vemos pronto. Bien, hemos estado hablando de buenas noticias. Y esas buenas noticias implican que muchos podrán reunirse en el edificio a partir del próximo domingo 27 de septiembre. Tendremos inicialmente 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y tendremos otro a las 10 de la mañana. Los cupos son realmente reducidos por toda la normatividad que se ha dado a los servicios religiosos en el país. Así que quiero pedirles que si están interesados en participar el próximo domingo, entonces deben enviar su número de cédula y su nombre completo solicitando ser incluidos en el listado para participar. No se permite el ingreso de menores de 12 años. Y si usted ha tenido alguna sintomatología por estos días, le pedimos que por amor a sí mismo y por amor a los hermanos usted pueda ver la transmisión desde su hogar. Pedimos estar unos 30 minutos antes de iniciar la reunión para hacer todo el protocolo de bioseguridad. Y les pedimos por favor que puedan seguir todas las instrucciones que el equipo de logística ha preparado de tal manera que estemos cumpliendo con las normas que se han establecido para las entidades religiosas. Dispuestos pues para recibirlos en casa también, listos para adorar al Señor, siguiendo con toda la normatividad. Aquí estamos, porque seguimos siendo iglesia. Así que nos preparamos y cualquier inquietud puede hacerla a través de nuestras líneas celulares. Bendiciones. Chao, chao.